Bueno, pues vamos a comenzar ya. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta 23ª mesa de comunicaciones del Congreso en honor al profesor José Carlos Rovira Soler. Como vamos un poco justas de tiempo, que ya lo vamos arrastrando desde esta mañana, no me voy a extender, voy a dar ya paso a las ponentes, que por favor recordad, intentad ajustaros lo máximo posible al tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, la primera ponente es Sara Gabriela Vaz Sánchez, viene de la Universidad Iberoamericana y nos presenta una ponencia que se titula Una tercera vía para las humanidades, la escritura ekfrástica como productora de conocimiento. Cuando quieras. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias por estar aquí, llegar hasta estas alturas, que no es fácil. Voy a dar lectura para no invadir el resto del tiempo. Esta es la manera. En el principio era el verbo. Juan, capítulo 1, versículos 1 al 14. Esta es la manera en que la tradición judeocristiana produce la creación. El Logos, la palabra, era Dios y por ello la creación se hace mediante la palabra y la palabra se convierte en lo creado. Logos es palabra articulada, no gritada, no pasional ni patética, sino producto de la razón. Pese a toda esta racionalidad, ese verbo es, era y será primigenio. Esta es quizás la forma más perfecta de éfrasis. Ese logos primigenio responde a una oralidad razonada que pincela lo que pronuncia y lo produce. Dios no leyó una palabra, sino que la pronunció. Se pronunció a sí mismo. No obstante, con el paso del tiempo, el regalo, o quizá la maldición de la escritura, nos hizo olvidarnos un poco de la fuerza poética de la palabra oral. La escritura es un proceso mucho más reflexivo que la oralidad. Es un proceso de desocultamiento y simultáneamente de construcción. Es una posibilidad, como el dibujo, de aprehender algo, de analizarlo por todos sus lados y de elaborar un nuevo objeto a partir de lo que podemos decir de él. Dibujar es hurgar en todos los pliegues, es encontrar en una discreta y ficticia manipulación lo que no está a la vista. Escribir es representar en la grafía, pero también es un reto, el de elegir las palabras adecuadas, las inflexiones, los tiempos verbales y la puntuación que mejor se adecue en aquello que queremos transmitir. Mi objetivo es reflexionar acerca del poder creativo de la escritura y de la relación que, como parte de la academia, los historiadores e historiadores del arte tenemos con la escritura considerada como científica. Trabajo con palabras, con imágenes y con estudiantes, por lo que me interesa siempre abundar en cómo conjugar los 4 factores, yo incluida, para conocer y hacer conocer. Por tanto, abordaré la éfrasis como sistema de escritura vívida para construir una propuesta de co-creación desde la refiguración textual. Intento valorar la escritura en función de la pertenencia a una tradición y la resignificación de saberes antiguos, tan antiguos como la retórica. Mi inquietud responde a la preocupación por el desplazamiento de esos saberes y sobre todo por el desdén que en la actualidad se expresa por el cultivo de las humanidades. Propongo la recuperación de una escritura ekfrástica en ámbitos académicos como una vía que quizá nos conduzca a productos más reflexivos, afectivos y efectivos para nuestros posibles receptores. Un estado de la cuestión, en este caso, desbordaría por completo las posibilidades de esta comunicación. En todo caso, bueno, no perdamos de vista que hay un camino largo que recorre desde la retórica clásica hasta los usos políticos de este saber, vinculado con la primera iconología y con la política y la diplomacia. Escritura creativa es un concepto gestado en la tradición norteamericana. El filósofo Ralph Waldo Emerson lo propuso en 1837 como una alternativa a la escritura que era producto de la erudición universitaria. Durante un tiempo, la escritura creativa se integró al proceso de formación profesional en Harvard con la idea de que la experiencia de escritura fuese un modo vivo de conocimiento. Posteriormente, Barrett Wendell, escritor creativo, así se dice a sí mismo, se había convencido de la necesidad de desarrollar, independientemente del tipo de estudio que se cursara, una escritura amena versus una escritura académicamente correcta, pero distante y, claro, acartonada y aburrida. Sucede que para escribir sobre historia y arte, me refiero a textos de crítica, de análisis, investigación, debo apegarme a los determinismos de la escritura académica. A esa escritura subyace una aspiración de cientificidad. Los términos hacen eco al ojo experto, ponen de relieve detalles imperceptibles para el ego y el texto producido afirma la posición jerárquica de la persona que escribe. El artista, mientras tanto, puede quedar deliberadamente al margen de esta interpretación, pese a que las palabras se refieran a su obra, a su proceso o a su biografía. Algunas prácticas artísticas contemporáneas están firmemente afincadas en la textualidad, la intertextualidad o la iconotextualidad. Sin embargo, quienes las desarrollan no necesariamente se identifican con la escritura creativa.
El empleo del lenguaje en la obra visual responde entonces al deseo de integrarlo como un componente significativo. Ya desde el siglo XVI y con la publicación del Emblematum Liber, ahora se los pongo, de Andrea Alciato en 1531 y la iconología de Cesare Ripa en 1593, se instauró una práctica de crear dispositivos moralizantes a partir de la descripción de figuras, picturae, emblemas que funcionaban para dar cuerpo y representación a lo que en la época se conocía como cuestiones graves, es decir, cosas serias, la formación de príncipes, la explicación de nociones morales, la ilustración de conceptos como la justicia, la fama, la envidia, la herejía. Estos se construyeron a partir no solo de las descripciones, sino de las figuras que le sucedieron a los textos, casi de manera inmediata. Conceptos ilustrados, mejor que explicados, que servían para comprender, pero también como fuentes para las artes visuales. Sabemos que las primeras ediciones de estos libros carecían de imágenes y que en años posteriores crecieron considerablemente por la adición de estampas. El título de la obra de Cesare Ripa, Iconología, refiere a la ciencia de las imágenes. Y vamos a ver un ejemplo de su relación con la textualidad. En la entrada correspondiente a la abundancia, Ripa describe los elementos que debe portar la imagen femenina. Una guirnalda, un vestido verde recamado de oro en la mano derecha, la cornucopia, ahí pueden ver incluso el texto en italiano, y un haz de trigo. Hasta aquí todo parece objetivo. Hago notar que las estampas no estaban coloreadas, así que el verde y el oro nos lo imaginamos. También dice, bella y graciosa se debe pintar a la abundancia como cosa buena y deseada por cada uno, en tanto fea, abominable y repudiada es la carestía que es su contraria. Aquí hay más margen de maniobra interpretativa. Si vemos la imagen, la chica puede no parecernos ni bella ni agraciada. Sin embargo, si la contrastamos con otra figura femenina como la avaricia, veremos a una mujer de senos caídos, vientre abultado, expresión adusta. Se trata de polarizaciones que hacen entender a cualquiera. La éfrasis en medio de lo iconotextual trasciende por mucho las fronteras de la modernidad, tanto como las ideas dieciochescas de lo artístico. La relación entre imagen y texto se fincó hace siglos y sigue teniendo un enorme potencial comunicativo. Los textos sobre historia del arte satisfacen diversas necesidades y responden a condicionantes muy distintos. Se producen, por ejemplo, artículos científicos, ensayos académicos, textos de crítica, de divulgación, que pueden tener diversas salidas, pero todos persiguen, aunque bien un tono adecuado al público objetivo, desde luego la credibilidad. ¿Qué sucede cuando se aspira entonces a la éfrasis? Un ejercicio ekfrástico está bien visto en el medio de la creación literaria, pero, dado que se asocia con la escritura creativa, no se aconseja para efectuar un análisis técnico de un texto o propio de profesionales de la historia del arte, pues estos aspiramos a la credibilidad que brinda la construcción de un discurso científico. Los tropos retóricos están sepultados bajo capas y capas de olvido y de otras habilidades que ahora se privilegian en la comunicación científica, en demérito de una comunicación más emocional. ¿A qué se le ha temido con el uso de la éfrasis? Mi teoría, a la producción de ficciones. La éfrasis es una descripción vívida de un producto visual. Es un texto que motiva la imaginación del lector o escucha y que le permite representarse lo que el emisor está describiendo. Como figura retórica, la éfrasis busca, más que agotar el objeto de su interés, traerlo a la presencia para ser captado no solo con la vista, sino experimentando con todos los sentidos. La éfrasis, al igual que otros procedimientos como la hipotiposis, la topotesia, la diatiposis, la descriptio y la evidentia, es un recurso de evocación visual en el medio verbal que produce enargia. El origen de estos mecanismos de persuasión mediante evocaciones vívidas es muy antiguo. Podemos encontrarlo en los rhétores como Quintiliano, pero también hay que recordar a los progymnasmata griegos en tanto ejercicios que permitían adquirir la maestría necesaria para producir imágenes a partir de las palabras. En todo caso, la característica de las figuras y procedimientos que producen enargia son formas narrativas que, para ser eficaces, han de estar profundamente ligadas a los mecanismos emocionales y afectivos propios de un grupo específico de destinatarios en cada tiempo y en cada lugar. ¿Qué potencial tiene la escritura dinámica y la enargia en saberes como el histórico? Hayden White, por ejemplo, ha escrito en la metahistoria sobre tropos como la metáfora, la metonimia, la ironía, este último tropo necesario y propio de la modernidad para realizar crítica. Más allá de la tropología, lo que está en juego en la propuesta de la éfrasis del arte o de los procesos artísticos e históricos es la posibilidad de la producción de una experiencia y, por ende, la puesta en marcha de afectos. Toda actividad relacionada con el arte, además de su producción, es una actividad creativa y afectiva.
Defender la escritura académica de la crítica o de la historia del arte como actividad creativa podría ser el eje de una modificación en el paradigma historiográfico que acerque a más personas lectoras a un universo que no necesariamente requiere de competencias enciclopédicas para ser descifrado. La escritura es un proceso hermenéutico, es decir, que si bien la pensamos como una manera de construcción de algo, desde abajo, desde cero, resulta que pide un proceso inverso. Una vez que existe el constructo, quien lo ha creado espera que un receptor no solo lo acoja, sino que lo desbaste en un ejercicio crítico e interpretativo. Eso mismo sucede con la escritura de la crítica de arte, propiamente dicha, y con la historiografía del arte, comprometida con la detección de antiguos debates que aún no han sido zanjados, o bien de concepciones que podrían comenzar a interpelarse gracias a los nuevos medios de producción artística, o incluso desde el contexto a partir del modo y ritmo en que la cultura visual se modifica. La historia del arte occidental pretendió alguna vez ser científica y recurrió a diversos métodos que garantizarían la objetividad de los análisis. La éfrasis es escritura, con lo que se convierte en medio y mecanismo de producción de sentidos a partir de un producto cultural visual. Describimos, narramos, pero difícilmente los historiadores del arte nos permitimos producir éfrasis. Ahora bien, quizá para evaluar el potencial de construcción de conocimiento que tiene la éfrasis, valdría la pena revisar nuestras áreas de acción. Hay quienes se desempeñan en la investigación sobre arte o productos visuales históricos y hay quienes hacen investigación artística para producir arte o para reflexionar en sus procesos de creación. La diferencia reside en que este último tipo responde a procedimientos de indagación creativa en la construcción de nuevos lenguajes y obras, mientras que el primero está inscrito en las directrices tradicionales de las narrativas sobre arte, sin implicarse en la creación, sino más bien en la producción determinada por marcos sociohistóricos. La escritura, sea o no creativa, es un proceso de autoobservación, pese a que no se desarrolle sobre el sí mismo. Es una actividad autorreflexiva que, como apuntaba Emilio Lledó, requiere un tiempo de retiro para poderse configurar. Ante todo, la escritura es un proceso de mediación. Su resultado es un producto configurante de realidades internas o externas al sujeto, dedicado a fijar algo en el tiempo, pero que también requiere un espacio. Cito brevemente a Lledó: liberado el lenguaje de su originaria atadura y al cuerpo y a la vida, adquiere con la escritura una nueva forma de corporeidad. Así pues, suscribo que cualquier tipo de escritura compromete al propio cuerpo y construye otros cuerpos en el cuerpo textual presente e historiográfico. En mi práctica como profesora de iconología, he reflexionado en la responsabilidad que adquirimos cuando producimos discursos interpretativos sobre las obras o sobre cualquier tipo de creación. Nuestra ciencia se produce con y en el lenguaje, y me ocupa siempre pensar en cómo mis estudiantes se alejan de la práctica de la lectura de textos literarios y por ende su vocabulario no se enriquece y sus descripciones se reducen a esquemas o bocetos depauperados, con pocos vocablos, carentes de intensidad y de emoción. Difícilmente se alcanza el nivel de la interpretación. Hay que volver metafóricamente siglos atrás para ponerles frente a los poderes de la retórica antigua y de la lectura, pues aunque la descriptio está comprendida en la teoría del discurso antiguo y es indispensable para disecar, analizar a fondo un objeto visible, si no se construye elocuente y fundamentadamente no produce evidencia. ¿Y por qué querríamos producir evidencia? Porque es nuestro bastión científico. Dado que la iconología como ciencia de las imágenes se refiere en numerosas ocasiones a un texto originario, un corazón textual que da principio, razón y fundamento interpretativo, el lenguaje se encuentra en el núcleo de su hermenéutica. No cualquier lenguaje, sino el lenguaje poético y creativo del mito, es decir, de aquel relato oral o escrito que explica el origen de algo. En el origen de la ciencia iconológica está el texto. El texto da vida a una imagen que se convierte en un tipo iconográfico y que se replica y resignifica a lo largo del tiempo y en cada espacio específico. Si nos dedicamos a explicar, a pensar en imágenes contemporáneas, elusivas, digitales, de circulación masiva, quizá decidamos que el texto poético originario ya quedó solo como respaldo de la obra artística figurativa y que no tiene ningún efecto en el presente de un meme, por ejemplo. Pienso que no es así. Para esto quizá valga la pena poner un ejemplo situado en el origen de la disciplina histórica, en el mundo hispánico moderno y en el papel de la éfrasis que desempeñó en el seno de diversos escritos. En las obras del granadino Luis Cabrera de Córdoba, autor de una biografía de Felipe II y del manual titulado De Historia para entenderla y escribirla, esto se publicó en 1611, se hace un uso deliberado de dicha figura retórica para relacionar a la historiografía con la iconografía, a partir del recurso a imágenes propuestas por Cesare Ripa en su Iconología. Mediante la copia
cita, a mí me gusta más decir refiguración de las imágenes de poder de Ripa, Cabrera de Córdoba reproducía el poder real de su escritura. La historia de aquellos tiempos funcionaba como un género ekfrástico. Parte de la jerga histórica de la época consistía en describir con artificio, con ornamento y gala, como se decía en ese tiempo. Esto implicaba el cultivo de un estilo diplomático, ornamentado y elegante, que al mismo tiempo fuera creíble. A manera de pruebas, la descripción pródiga de lo visual constituía un recurso para afirmar la credibilidad del discurso por parte del lector, a más de permitir que a partir de estas imágenes producidas con palabras, otros pudiesen continuar el desarrollo de la idea. Describir un hecho histórico equivalía entonces a dibujarlo o reproducirlo visualmente para los lectores, y eso formaba la evidencia. Voy a proceder a mis conclusiones, no desesperen. Listo. La valoración de una reflexión teórica en ocasiones consiste en abundar en la construcción historiográfica del saber. Por ejemplo, al considerar la instrumentalización del conocimiento, acelerada desde el siglo XVII en Occidente, denunciada por la teoría crítica durante la segunda mitad del siglo XX y por ende redundante en la depreciación de los saberes producidos en las antigüedades clásica y tardía. El demérito de los saberes antiguos en favor de aquello que siglos más tarde dimos a llamar ciencia y artes, ha ocasionado que las ciencias del espíritu o humanidades, tanto como los saberes originarios, tiendan a minusvalorarse como productores de conocimiento en el mundo actual, pues no son fácilmente instrumentalizables como los saberes técnicos modernos. Hoy se retoma la importancia de la escritura sobre procesos creativos, así como las reflexiones de la inclusión textual en la producción visual. Sin embargo, como se ha mencionado, esto tiene una larga tradición que probablemente cada vez se encuentre más desdibujada. Escribir refiguraciones vívidas ya debería ser una prioridad en los estudios de historia del arte y de cultura visual. Ya Hans Ulrich Gumbrecht y Robert Rosenstone reflexionaron en la impopularidad de la escritura de la historia mientras ésta se configura a partir de aspiraciones puramente demostrativas o científicas. La producción de conocimiento y la construcción de procesos cognitivos a partir de la elucidación de lo que ocurre con una obra de cultura permite una apropiación del objeto que la escritura científica no hace posible. Consolido ahora mi propuesta. Entrenarnos, porque no estamos formados para eso, en la escritura amena, afectiva, puede, por un lado, abrir una tercera vía, además de la escritura científica y la meramente literaria, para la integración de las potenciales personas lectoras a un universo que, quizá trazado de manera correcta, recordemos a Wendell, no hará más que informar, aburrir o eslabonarse con otra producción de corte académico que está destinada a ser leída por un muy reducido número de personas interesadas. Esta vía recurre a la éfrasis, a un vocabulario capaz, cada vez más rico, que permita sintetizar sensaciones, procesos, resultados sin producir ficciones. Si bien la posible ficcionalidad en que se puede caer si se opta por una escritura creativa asusta a la academia, considero que un estilo actualizado, menos pretencioso y sobre todo honesto, permitiría procesos formativos a quienes leen y a quienes escriben, así como un sentido distinto de la refiguración, contemplando el ámbito y las determinaciones históricas de quien recibe el texto. Recibirlo implica, tradicionalmente un papel pasivo por parte de quien lee, mientras que co-crearlo en la reinterpretación vívida de las palabras de quien escribe implica un proceso de construcción de conocimiento que al mismo tiempo cumple la función de edificar, mediante el texto, una especie de locus amoenus, un lugar de disfrute en donde la persona lectora es interpelada y afectivamente y puede sentirse incluida en la reinterpretación de la palabra. Esa palabra que siempre ha estado ahí, como en el principio, y puede tener la resonancia de un grito creador de experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Damos paso ahora a la siguiente ponente, Paula Andrea Miranda Herrera, que viene de la Pontificia Universidad Católica de Chile y nos va a presentar la siguiente comunicación: Roxana Miranda, Rupailov y la Wet Ontology, más allá del paisaje y de la éfrasis. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, queridas amigas, en primera fila, amigos, colegas, mi coleguita de la Universidad Católica, colegas de otros países, amigos también. Cuando Paulina Ben me reenvió la convocatoria a este congreso, yo estaba trabajando en la poesía de Roxana Miranda Rupailov, una poeta mapuche. Mi especialidad y enseño e investigo en aquello, en la poesía chilena en general.
Estamos trabajando en una investigación muy voluminosa sobre lugares y poetas. Entonces, puntualmente estaba trabajando en ella, entonces se cruzó con esto de la éfrasis y ya salió esto que ahora les quiero compartir. En sus 20 años de oficio y en sus 7 libros, la poeta mapuche Roxana Miranda Rupailaf, con quien no tengo parentesco alguno, nacida en 1982 en San Juan de la Costa, en zona Huilliche y Lafkenche, en Chauracahuín u Osorno, en lenguaje chileno, se destaca por haber revitalizado la dimensión erótica de la escritura, la que vincula en sus 2 primeros libros, que son Las tentaciones de Eva y En seducción de los venenos, con una extensa lista de figuras femeninas de la tradición judeocristiana bajo una visión iconoclasta y resituada. La crítica en general ha despertado mucho interés y ha recibido muchos premios. Ha puesto atención en el enfrentamiento radical que realiza su poesía a las éticas heteronormativas. Pero en Rupailaf hay algo más. Su poesía erótica se mixtura ricamente con el poder de la costa y de las aguas oceánicas para volver líquido incluso su propio cuerpo. Y la cito: yo, que a través del oleaje de mis aguas me vuelco y me derramo. La misma poeta dijo sobre su primer libro que este aborda el tema femenino vislumbrado del discurso del mito judeo-cristiano, traspasado por el imaginario de cuerpos y objetos que reclaman lo verde, lo natural. Cuerpos y objetos que reclaman lo verde, lo natural. Volveré sobre eso. Así, lo central en ella es la preeminencia de una naturaleza líquida con la que esta voz se relaciona no desde lo sublime o desde lo meramente descriptivo, tampoco desde del horroris, que sería también una posibilidad, sino desde una compulsión erótica, a veces vitalista, a veces tanática, en su obra. Y nos dice: hay cascadas y olas en mi boca. Ese es su punto de enunciación. Pero ¿qué es lo diferenciador en ella respecto de otras poéticas similares sobre el mar? Lo específico es que su poesía no se quedaría solo en lo descriptivo estético o en la transmisión de percepciones o solamente en la plasticidad vívida, que hablaba Sara, de un recorte de la naturaleza, como lo ha hecho en general la imagen poética moderna, con centro en su capacidad plástica y multisensorial o ekfrástica, sino que su poesía de mar, no acerca del mar, estaría mediada por una visión de mundo mapuche, para la cual no existe una separación, cultura para la cual no existe una separación tajante entre observador y paisaje natural, ni esta cultura posee una visión que esté condicionada por la historia del arte o por el concepto de representación artística de raíz grecolatina, que es la que hemos estado conversando durante estos días, sino por una concepción de la naturaleza proveniente de su cultura. 2. Dividí mi presentación en 4 puntos, así que voy así. 2. Prolegómenos teóricos. Toda poesía es una mediación, pues es a través de la palabra que construye sus imágenes. Ut pictura poesis, nos está repitiendo una vez más Horacio. O sea, el imperativo de reflejar en palabras lo que la pintura haría con trazos y colores, la éfrasis. Sin embargo, la palabra poética mapuche iría más allá, pues concibe la naturaleza como algo vivo, sagrado, concreto y en conexión espiritual con las personas. De hecho, el concepto de paisaje no existe en la lengua de esta cultura. Existe en cambio el concepto de Aibún, que vendría a ser un reflejo que la memoria retiene de aquellos lugares que han impactado su conciencia emotiva. Cuando el poeta mapuche, Licuré Chihuailaf, habla del bosque en su poesía, no nos está hablando allí de un comportamiento contemplativo ni de representación, sino que nos está transmitiendo una relación de continuidad entre naturaleza, persona y palabra. Nos dice en una reflexión que él hace más ensayística, no en su libro de poesía, sino que en ensayo, y nos dice: el bosque de allá afuera es el bosque que habita mi espíritu. No nos dice que habita en mi espíritu, sino que habita mi espíritu, insufla de vida mi ser. Otra idea que podría cortar la brecha de la representación sería la idea de concretud, aportada por Raúl Zurita, quien la levanta como aspiración en un ensayo de los poemas muertos, donde afirma que la poesía debe morir para que, comillas, las palabras puedan otra vez evocar y hacer cotidiana la concretud, a veces terrible, de la existencia.
Chihuahilaf, como complemento, habla de la idea de reducir al máximo la artificiosidad inherente al arte. Según Albero, quien estudia la éfrasis mimética, habría que superar la idea de imagen poética como representación para llevarla un poquito más allá y más bien al terreno, nos dice él, de la interpretación y de la recreación. La poeta Rupailaf no parece describir, ni siquiera contemplar aquello que poetiza, más bien construye imágenes vívidas y vitalistas en las que incluye su propio cuerpo, bajo una concepción que se vincula profundamente y de manera compleja con la wet ontology, un concepto de Steinberg, 2015, sobre el concepto sobre el cual volveré un poquito más adelante, y con las epistemologías mapuches, en ámbitos poco habituales en poesía: corporalidad del agua y de los seres, incluida ella misma, materialidad de la naturaleza y cuerpos de agua bajo acecho. Esa ontología líquida se relaciona además con interpretaciones antropológicas y sociológicas de los geomitos mapuches, es la noción investigadora de los artistas, especialmente los referidos al agua. Pues el Nehuen, que es una palabra mapudungún de la cultura mapuche, que significa energía, el Nehuen agua, permite la vida en la tierra, según los mapuches. Por ello, la ofrendan y ritualizan permanentemente, diariamente yo diría. De hecho, casi todos los mitos mapuches son una búsqueda de equilibrio natural en lugares de gran inestabilidad geológica, como lo es Chile y otras partes del mundo. Por eso Rupailaf, en Trehuacó, su penúltimo libro, nos dice: camino sobre el agua con dos lenguas en la boca. Ese podría ser como el resumen de su poética. Tercero, los mares de Steinberg y los geomitos en sus primeros libros. En Rupailaf, el agua se manifiesta en muy distintos estados y se continúa en el propio cuerpo de quien enuncia, proponiendo una suerte de wet ontology, Steinberg, transversalmente. Entiendo esta teoría según el geógrafo inglés del 2015, 2005 y 2015, para quien no es posible hablar del mar como de un espacio más adyacente a la Tierra y bajo la lógica que empleamos cuando hablamos de la Tierra y por ende de la naturaleza y de los paisajes, sino que es necesario pensar en el hipermar, nos dice el geógrafo, una entidad con espacialidad, movimiento y materialidades propias, no subsumibles a ningún otro cuerpo o espacio existente en el planeta, o no es equiparable. Un hipermar en donde la costa adquiere un lugar preponderante como lugar fronterizo y muchas veces peligroso, ya lo hemos visto, y un mar que es pensado desde tres ángulos: el océano adentro, en que el cuerpo humano ingresa al mar siendo afectado física, perceptiva y multidimensionalmente por él. O sea, cuando entramos en el mar, nuestro cuerpo tiene otra relación con el entorno. Un segundo concepto que sería el océano más allá, en permanente cambio y en interacción con otros cuerpos. Y por último, el océano imaginado, el que existe solamente, según el geógrafo, en la creación de los artistas, especialmente de pintores, poetas y escritores. Y ayer trabajó Paulina, ¿cierto?, sobre el mar del dolor, o sea, cómo imagina ahí esa fusión entre migración y cuerpo del mar, Zurita. Y ese mar imaginado, el público lo asume o lo asumiría como constitutivo de una imagen posible para el mar. Yo agregaría, claro, en este caso que nos convoca, lo imaginado también por los relatos míticos. En este sentido, en la obra de Rupailaf se superponen diversas posibilidades del hipermar y se despliegan ampliamente cada uno de los tres océanos concebidos por Steinberg, especialmente el concepto de océano adentro, en el que la enunciación se concreta en su cuerpo en tránsito, pero que se desrealiza permanentemente. En vaso de agua, por ejemplo, la potencia y luminiscencia líquida es tan fuerte que el agua bebe incluso a quien la bebe. Nos dice la poeta: mojada el agua de tu ser, insaciable, te bebe con pieles sedientas. Este mar adentro es a veces continuidad o fusión entre cuerpos femeninos, masculinos y cuerpos de agua o serpientes agitadoras de las aguas. Otras veces es un líquido que se impregna en el cuerpo, por eso hay algas, peces, musgos y mucha humedad. Esto también se conecta con el océano imaginado, el que se vincula en su caso con otras poéticas marinas, como la de Gonzalo Rojas, Neruda, por ejemplo, pero sobre todo con los mitos de origen bajo la imagen de la hierogamia, encuentro entre la lluvia y la tierra. Nos dice Rubailaf: un caballo vuela al sur en medio de la guerra, un caballo sin alas montado en una nube.
El caballo se cae del cielo y me deja preñada. Esta hierogamia, presente en otros poemas como Árboles y Pareja, resitúa un cuerpo femenino que desea ser saciado y que se enfrenta a diversos estados materiales del agua, incluidos los sudores y vapores de los propios cuerpos y también de las nubes, las que además darán origen a la lluvia. Esta dualidad de fuerzas que está en el corazón de la obra de Rupailaf es también el eje del mito mapuche de Trentén y Kaikai Vilú, el que narra la lucha entre la serpiente Kaikai, que ha destruido a la humanidad con un diluvio, y la serpiente Trentén, que habita en la montaña y que busca restablecer el equilibrio. Quienes no logren sobrevivir, según el mito, se convertirán en peces, pero Trentén vence, realiza un sacrificio y la tierra es repoblada. Este mito está relacionado fundamentalmente con la figura de la serpiente, la que adquirirá variados y a veces ambiguos significados y que será protagonista en el segundo libro de nuestra poeta, en Seducción de los Venenos. En las 3 secciones del libro, ella se refiere a 3 serpientes diferenciadas, de sal, de agua y de tierra. La crítica ha estudiado la reiteración de la figura de la serpiente como aquel ser que tienta a Eva y por lo cual ella es castigada ejemplarmente. Sobre todo los estudios feministas le interesa esa figura de la serpiente. Creo que esta figura le permite a Rupailaf moverse con comodidad y dinamismo entre todos los mundos, humanos y no humanos, terrenales y acuáticos, reales e imaginados, debido al carácter ambivalente y polisémico de la figura de la serpiente, ¿cierto? Con toda una carga semántica histórica. O sea, la poética productivizaría las cualidades propias de este ser, asimilándose con él, pues, comillas, en estos mitos, aquí cito a unos biólogos que estudian la serpiente en el mito mapuche. Un estudio interesantísimo de Villagrán y Videla, biólogos. ¿Qué nos dicen los biólogos? En estos mitos hay indiferenciación entre formaciones geológicas, plantas, animales y seres humanos expresadas en permanente metamorfosis entre unos y otros. Hasta ahí los biólogos. Cuando estos mismos estudiosos describen a la serpiente, ellos quieren llegar a la serpiente real del mito de Trentén y Kaikai, Filú. Cuando estos biólogos van a la serpiente real, pareciera estar describiendo a la serpiente de Seducción de los Venenos, es idéntica. Ellos afirman, en definitiva, la expresión irrefutable de su dominio, de la serpiente, es su capacidad de ascender y descender las aguas, vivir algún tiempo en el fango y conquistar finalmente la tierra. Hasta ahí los biólogos. Esto también se vincula con la relación de la matriz serpiente con el telurismo y vulcanismo de la geología chilena, central obviamente en sus obras. En la segunda parte del libro, Serpientes de Tierra, la atención está puesta en el veneno mismo y en la fuerza transformadora de él, además de vitalista, de la serpiente en medio de la turbulencia líquida. En el subtexto está la fuerza de Trentén que combate contra el diluvio y posibilita la hierogamia. En el poema Seducción de los Venenos ocurre una superposición de voces que aparentan hablar en medio de las turbulentas aguas o bien a orillas del mar para decir el deseo erótico y la configuración de los cuerpos que allí habitan. Ay de los mojados habitantes de la espuma, nos dice la poeta, ya sea serpientes, peces o las mismas aguas del mar. La tercera parte, Serpientes de Agua, dará lugar a rituales relacionados con sacrificios sexuales en medio de aguas devoradoras. La serpiente Kaikai despliega aquí sus rasgos escatológicos y de deseo, de destrucción y purificación. Un rito. Acá se impone la muerte y la destrucción, pero el yo sobrevive en otro estado y gracias, claro, al mismo océano. Aquí voy a al cuarto punto y ya terminando. Chumpal, probablemente el libro más importante de la poeta y que también tiene versiones en teatro, en ópera y en un documental. Chumpal, mito, disolución y regeneración. En su tercer libro del año 2011, Rupailaf le dará continuidad a las wet ontologies de toda su obra anterior, ahora a través de otro mito mapuche, el del Chumpal. Este es un mito lafkenche. El lafkenche se le dice a la gente que vive en la costa. Lo mapuche se relaciona con gente que se vinculan con la materialidad de los lugares. Entonces, lafkenche sería aquellos que se vinculan con la materialidad de las costas. En el mito lafkenche, en que una especie del espíritu del mar, Ñan, rapta y atrapa una doncella en la costa, se da lugar a rituales de iniciación sexual, rapto, recompensa, relación entre clanes y reciprocidad. En algunas versiones se destaca que la mujer raptada por el Chumpal adquiere un gran poder, pues adopta algunas cualidades del mar.
Por su parte, Chumpal, que es este ñen que la rapta y devuelve con peces, ¿cierto?, a su familia. El Chumpal sería una especie de genio o dueño de los lagos y mares vinculado a una niña raptada y al pago del mar con peces a cambio de ella. O sea, el mito de Chumpal estaría vinculado a la visión mapuche del mar como ente procreador de toda forma de vida y a los rituales de iniciación sexual en la figura de la doncella raptada y transfigurada. Es importante señalar, como lo ha estudiado Riquelme, que la lucha entre las serpientes sería también, nos dice el antropólogo, comillas, el combate entre fuerzas cosmogónicas como correlato también de un encuentro violento amoroso. En esta lógica es muy coherente que la poeta haya elegido este mito, del que recopiló personalmente varias versiones, a fin de reforzar su wet ontology de registro erótico. Sus 3 secciones de Chumpal son oleajes que permiten el acceso, o sea, como que vienen y van las olas, que permiten el acceso del lector a diversas etapas y estados anímicos y materiales de los personajes involucrados en la historia del rapto y la seducción. El primer oleaje se caracteriza por ser la invocación de la mujer hacia el mar, aunque su voz es ambigua y se confunde con otras voces, y también aparecen confundidos invocados e invocadores. La sección se cierra con un rezo por parte de la mujer hacia el niño pez que habita en el mar, en medio del arco iris y la niebla. Repito, dice el poema, mi rezo por si vienes. Espero a que aparezcas en la tercera ola, niño pez. Repito, mi rezo hasta que vengas. Este último llamado mezcla ambiguamente las formas reflejas del verbo vengarse y venirse, de amplia connotación sexual. El segundo oleaje trae consigo el viaje de la mujer hacia las profundidades oceánicas y su posterior transformación. El agua retoma su protagonismo y se concreta en distintos estados: agua de mar, sal marina, como veneno, niebla, arcoíris u orina. La doncella parece desintegrarse en medio de esta violenta convulsión de las aguas, mar adentro. La reiteración en esta sección de la orina remite a otro mito mapuche, el de la mujer Huanglén. Ella es la matriarca del mito mapuche, estrella que da origen a la vida en el planeta. Su sangre se transforma en agua, en el mito, dulce, sus lágrimas en el mar, y en los lugares en que ella orina germina el pasto, las plantas y los árboles. Volviendo al libro Chumpal, en el descenso de la mujer hacia las aguas, la sal la cubre y los poemas se llenan de sueños, peuma en mapuche, y visiones, perrimontum. Se llena de conocimiento, parecido al viaje de Sor Juana. Será en la tercera sección en que la mujer se empoderará a través de su canto y será capaz de interpelar al raptor. Dime una palabra que no sea una ola, le dice a su raptor. Los cuerpos de plata de los amantes se desean y muerden, triunfando aquí la fuerza destructiva del mar. Vas a matarme de tu líquido, le dice al mar. Los últimos 3 poemas del libro aluden a la disolución y desaparición de los cuerpos, convertidos ahora en agua. Vertidas ante mí mis propias aguas. Al niño pez, y el niño pez también muere. Lo vi hundirse con el cuerpo llagado de palabras. Se recogió el océano. En consonancia con las aproximaciones de la crítica existente, creo que este libro pone su acento de manera sensorial en los estados de disolución, regeneración y muerte, como lo he venido diciendo, provocados por el agua y metaforizados en la mujer y en el niño pez, los que fusionan sus cualidades mutuamente a través de la posesión erótica y el aniquilamiento mutuo. Más que la anécdota del relato mítico, lo que importa aquí son las sensaciones, visiones e imágenes líquidas. En su más reciente libro, Trehuacó, Perro de Agua, del 2017, Rupailaf se desplaza hacia un mito que circula en el archipiélago Huilliche de Chiloé, al sur de Osorno. El tono se vuelve aquí más violento y a ratos irónico, y con cierta estética sucia. Además, se acoge la animalidad, haciéndose difuso el límite entre lo humano y lo no humano, entre lo oceánico, el borde y la tierra. Todo esto ocurre a orillas del agua, en la costa, ese lugar que para Steinberg acumula todo lo mejor y lo más deleznable del mar y de la tierra. Un ser marítimo que amenaza a la comunidad de Chile permanentemente con desaparecerla bajo el Océano Pacífico. Nos dice la poeta: siempre espero la tormenta, un mar que nos devore, que nos desaparezca. Así, Roxana Miranda Rupailaf desarrolla su obra en clave de wet ontology gracias al diálogo creativo y poético que mantiene con los geomitos mapuches que la habitan y con una relación concreta con el agua en su estado natural.
elemento vital que se vale aquí de la palabra e imaginación líquida de Rupailaf para afirmar su corporalidad omnipresente. Más que la poeta, el mar reclamando lo verde. Más que los artistas, los pintores y los poetas, la naturaleza reclamando su derecho, como nunca antes, a decirse y a que entremos en ella mar adentro y mar más allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula Andrea. Bueno, mientras se coloca, voy presentando a nuestra tercera ponente, Gabriela Sofía López Dujísin, ¿lo he dicho bien? Que viene de la Universidad de Bremen y nos trae una comunicación que se titula Escritura, grabado y paisaje en el libro de artista Quebrada, Cordilleras en Andas, 2006, de Guadalupe Santa Cruz. Cuando quieras. Hola, muchas gracias por estar aquí y, bueno, del mar nos vamos a la cordillera. Sí, paso a leer. Quebrada, las cordilleras en Andas, de la escritora chilena Guadalupe Santa Cruz, fue publicado el año 2006 por la editorial 8 Libros. Un año después, los textos y grabados originales que lo componen fueron expuestos bajo la categoría de libro exposición en el marco de la Sexta Bienal Internacional de Grabado en Lieja, Bélgica. Si bien hoy abordaré solamente su primera edición en formato libro, es preciso tener en cuenta que dentro de su trayectoria este material ha adquirido diferentes configuraciones, pues ha sido tanto desplegado en una sala de exposición como encuadernado en un libro. Por su forma experimental, Quebrada, las cordilleras en Andas y en general la escritura de Santa Cruz es difícil de categorizar en términos genéricos. En la solapa de este libro, a modo de presentación, se pueden leer 4 comentarios de Dittborn y el primero de estos se refiere precisamente hacia su ambigüedad genérica. Ni etnográfico, ni arqueológico, ni libro de arte, ni relato de algún testigo, ni diario de viaje, ni ficción novelesca, el libro de Guadalupe Santa Cruz se alimenta, sin embargo, de todo aquello de lo que se separa. Fin de la cita. No obstante esta indeterminación, considero que la aplicación funcional del concepto de libro de artista o libro arte nos permite hacer un análisis que aborde la propuesta narrativa y visual de Quebrada, las cordilleras en Andas, poniendo énfasis en su configuración gráfica, considerando así el libro no solo como el soporte donde se dispone la escritura y la imagen, sino como la estructura material y conceptual que junto a estos elementos conforma la experiencia de lectura. En base a esta premisa, propongo un análisis de esta obra desde la perspectiva del libro de artista, con el objetivo de dar cuenta de las múltiples formas en que ahí converge la escritura y la visualidad, para dar origen a una reflexión sobre el paisaje, la técnica del grabado y el proceso de escritura. Quebrada, las cordilleras en Andas, que desde ahora en adelante llamaré solamente Quebrada por la fluidez de la lectura, cuenta un viaje por los valles del norte chileno. Este recorrido es narrado alternadamente desde la perspectiva de una mujer que viaja y también mediante el testimonio de los y las moradoras de aquellas cuencas que en su larga caída de cordillera al mar cambian de nombre y moldean la accidentada geografía de aquel paisaje. Dentro de las diversas formas de escritura encontramos reflexiones sobre el paisaje, la escritura y los procesos técnicos de grabado. Reflexiones a veces de orden poético, otras más ensayístico. Respecto a la estructura material, vale destacar que el libro tiene 120 páginas sin numeración ni índice y sus dimensiones son 19 por 30 centímetros. Es bastante grande. Los textos no se distribuyen en la página de manera convencional, sino con márgenes variables y distribuidos fragmentariamente, dejando grandes espacios en blanco, descentrados o bien ubicados en los extremos de la página. Junto con los textos se incluyen 61 fotograbados en negro y algunos pocos con rojo, de la misma Santa Cruz, que muestran el paisaje nortino, vestigios de arte rupestre, construcciones, mapas, objetos, perfiles de montaña, texturas de suelo, entre otros. Considerando esta estructura, entonces, veamos de qué elemento del libro de artista se alimenta o se distancia, Quebrada, y antes precisemos a qué nos referimos con este concepto.
El libro artista puede definirse en términos muy generales como un libro arte en el que se amalgama escritura y visualidad y que por su misma naturaleza exige romper con las formas tradicionales de leer o a la inversa de aproximarse a una obra de arte. El libro artista, entonces, en términos de Marín, maximiza el potencial visual que tiene todo libro y se puede explorar, leer y percibir de múltiples maneras. El libro artista es, a su vez, una línea de investigación propia del siglo XX que lleva implícita la pregunta por los límites de cada disciplina. De este modo, podemos identificarlo como una forma de arte enraizada en el desarrollo de las vanguardias, que no tiene un origen puntual, sino que surge a partir de impulsos particulares que empujan los límites del libro desde la óptica del arte. Silveira afirma que la categoría de libro artista es un hecho exclusivo del arte contemporáneo, pues lo que entendemos por este concepto fue designado principalmente en la década del 60 y el 70, no obstante, existen producciones anteriores que han sido categorizadas retrospectivamente desde esta noción. Marín sistematiza los elementos propios del libro artista que, gracias a su versatilidad, son empleados para dotar a las producciones de singularidad al ponerlas al servicio de la intención conceptual de cada artista. Primero, la secuencia, entendida como un sistema de orden que define la temporización que se ha establecido en el libro. Un segundo elemento es el texto y su incorporación en la página. También los usos del lenguaje, si se destacan, por ejemplo, aspectos sonoros, visuales, materiales, instrumentales, etc. Tercero, la forma, esto es, la organización de las partes del libro y su comprensión estructural como un sistema en la forma de encuadernación. Consideremos entonces cómo funcionan estos elementos en el caso de Quebrada. Si pensamos en la secuencia y en la tipología propuesta por Marín, este libro posee una secuencia polisemiótica, ya que la relación entre el texto y la imagen produce multivalencias y no es ilustrativa, digamos, necesariamente. Las discontinuidades de la narrativa están dadas precisamente por la interacción entre el texto y la imagen, donde el texto, de por sí fragmentario, es interrumpido por imágenes que detienen el flujo de la lectura y trabajan para expandir los significados posibles. El segundo elemento a considerar es el texto, y aunque a primera vista Quebrada no entra del todo en ninguna de las clasificaciones que propone Marín, textos inventados, poesía concreta, poesía encontrada, visual, libros preexistentes e hipertexto, su definición de la poesía visual nos ofrece algunas características desde las cuales aproximarnos a la configuración del texto en Quebrada. Por ejemplo, la utilización de la página como espacio o como un marco pictórico en el que los elementos verbales toman algunas de las cualidades de la imagen. En otras palabras, la comprensión de la página como una imagen o como una unidad iconotextual, donde sus elementos estructurales son organizados según un criterio visual distinto al de la página convencional, donde ésta busca tener una neutralidad y privilegiar el traspaso de un contenido, es decir, se entiende como un mero soporte de aquello que muestra. Como pueden ver en las imágenes de fondo, que voy pasando extractos del libro, un elemento transversal en la diagramación es el uso del espacio en blanco, de manera que la proporción del texto en la hoja es menor que la de un libro convencional, sin duda favorecida por su gran tamaño. De ahí que la página tenga una organización visual particular y se pueda pensar como una imagen que va cambiando a lo largo del libro. Otro elemento que favorece esta configuración de la página es su falta de numeración, pues se suprime un elemento externo que da cuenta de la inserción de estos contenidos en un orden, en esta secuencia, y no del contenido mismo, o sea, no quiere ser parte del contenido de la página, ¿no? El número. Ay, me salté. Ahí sí. En cuanto a la forma, Quebrada tiene la más común, llamada códex o códice, que a diferencia de otras, como el acordeón o la del rollo, donde la experiencia visual produce la ilusión de una imagen continua que se va desplegando y las páginas individuales se someten a una gran imagen, la forma del códice produce un salto en cada apertura, una interrupción que Marín describe como una continuidad con interrupciones continuadas, valga la redundancia. Considerando cómo se construye la secuencialidad en el libro, es posible asociar la lectura direccionada que supone esta forma de encuadernación en Quebrada como una propuesta de recorrido. Precisamente Ojeda describe la conformación de este libro como un recorrido textual y visual. De este modo, más allá de su forma fragmentaria, sus diferentes textualidades y voces, estamos frente al relato de un viaje por ese territorio desde lo que ve la narradora y registra en su libreta de notas, en sus planchas de grabado y en sus conversaciones con las personas que ahí habitan. Esto es, una mirada particular sobre ese territorio, un recorrido por el que somos conducidos gracias a la forma direccionada del libro, más allá que no esté numerado.
A partir de la reflexión anterior sobre cómo la materialidad del libro conduce nuestro recorrido por los valles y cordilleras, es preciso introducir un concepto clave en esta lectura de Quebrada, que es el concepto de paisaje. Una manera de exploración del territorio que predomina en general en el proyecto narrativo de Santa Cruz y específicamente en esta obra. El paisaje es entendido, según Maderuelo, no como el lugar físico, ni la naturaleza, ni el territorio mismo, tampoco la ciudad en el caso del paisaje urbano, sino, cito, como el conjunto de una serie de ideas, sensaciones, sentimientos que elaboramos a partir del lugar y sus elementos constituyentes. En ese sentido, la noción de paisaje, ahí terminaba la cita, remite menos al objeto que a la mirada de quien lo contempla, pues es el resultado de la contemplación, de la apreciación de un territorio y su interpretación subjetiva. Quebrada, como relato de viaje, incluye reflexiones que apuntan juntamente a las sensaciones del lugar, a la experiencia corporal de la pasajera con aquella geografía, tal como se puede leer en el siguiente fragmento. A veces esos paisajes debajo de los párpados se afilerean sobre un emplazamiento, como molde de papel de costura sobre una tela estampada. Me sobrecoge la forma de un cuadrilátero arrombado, de un círculo incierto, el modo preciso, aunque indescriptible, del declive de un terreno. Pienso en haberlo experimentado en alguna ciudad. Recuerdo una plaza vaga, la vista desde algún piso, desde la ventana hacia el barrio, o luego de haberle dado la espalda a la ciudad, la vista sobre una pieza, sobre un cuerpo sentado o de pie en aquella pieza. Fin de la cita. Aquella sensibilidad respecto a la magnitud de los valles y cordilleras, con las formas del paisaje y las texturas de sus superficies, será expresada en los textos e imágenes. Al mismo tiempo, será tratada con múltiples figuras corporales. Este paisaje, que se le ha quedado bajo los párpados, será aludido en otras partes del texto como sudor y mugre que queda bajo sus uñas y que mancha sus bocetos. También encontraremos diversas alusiones a la experiencia misma de la observación, muy apegadas a la idea de lo ocular. El ojo de la pasajera que sobrevuela las laderas, enfoca el grano del suelo, traza las líneas entre las rocas y los matorrales. Tal como el fragmento recién citado, las descripciones del paisaje son profundamente corporales y tienen el poder de evocar los sentidos. Dentro de las múltiples referencias a otros medios artísticos que podemos encontrar en la producción narrativa de Santa Cruz, quien fue escritora y artista visual, el grabado es la más predominante y comienza desde su primera novela, Salir, publicada el año 89. De ahí en adelante, la noción de matriz se configura como un concepto clave para conectar materialmente el procedimiento de la escritura y el del grabado. Cito, escribe para no aguarse en esa matriz de líquidos porosos, para puntear, porque los sucesos no permiten labrar en el cimiento disperso y ella está empecinada en eso mismo, en conformarse desde el fondo, en agarrar figura. Fin de la cita. Esta cita sugiere que escribir y puntear, como una técnica de grabado para dar sombra, para dar densidad, tienen un mismo fin. Ella dice escribir para puntear, esto es construir un fondo y no labrar, como labrar refiriéndose a hacer surcos, ¿no? Como lo hace el bruñil en la superficie del grabado. No labrar desde un suceso aislado, es decir, un objeto o figura, si lo trasladamos al lenguaje visual, es decir, escribir para integrar la figura y el fondo. Gracias a la duplicidad que permite la idea de matriz, la autora establece una compleja relación entre grabado y escritura, pues en términos básicos la matriz se entiende como un modelo o una molde o superficie destinada a contener tinta para ser transferida a otra superficie, de modo que este concepto se utiliza en el proceso de la imprenta como en el grabado. Sin embargo, Santa Cruz se refiere generalmente a la escritura manual, haciendo un paralelo en el proceso de marcar la placa de grabado y escribir sobre un papel. Además de la matriz y la tinta, hay otros términos que le servirán de puente entre el grabado y la escritura, aludiendo a sus procesos materiales y técnicos, como la huella, la mancha, la acción y el deseo de inscripción. Al mismo tiempo, esta influencia de lo visual se entiende de diferentes maneras en sus obras. Por ejemplo, en el fragmento recién citado de La Matriz, se acentúa la dimensión visual de la escritura, pues ésta aparece, es decir, se deja ver, gracias a la tinta, igualmente en la expresión ver la palabra. Más allá de las referencias del texto a los procedimientos del grabado y la escritura, no podemos olvidar que en el libro encontramos imágenes de los grabados de Santa Cruz.
Exploremos brevemente el rol que juegan las imágenes y sus interacciones con el texto. Montesino, en el epílogo de Quebrada, señala que la incorporación de los grabados como recreación visual del paisaje recorrido remite a esa etapa posterior de la experiencia de recordar y fijar el viaje, sí, en una imagen, y de esta manera permitir que los lectores archiven este viaje en la memoria. Desde otra perspectiva, Dittborn afirma: las imágenes de fotograbado en el libro de Guadalupe Santa Cruz son un símil de la piel de los lugares que el libro trata por la escritura. No se proponen figurar las quebradas ni las cordilleras. Los fotograbados son ellos mismos desérticos y transversales como las quebradas y las cordilleras en Andas. Fin de la cita. En esta línea, en línea con la interpretación de Dittborn, es posible observar que la relación de la imagen con su referente, las quebradas y valles nortinos, no tiene un afán ilustrativo o mimético. Pese a que algunos hitos del paisaje y objetos encontrados son reconocibles, en las imágenes predomina la abstracción de texturas y contornos. Por otro lado, el corte alargado de las imágenes y su diagramación en la página produce la sensación de que estamos ante un fragmento de la imagen o del paisaje que, al igual que la hoja, constituye un gran espacio fuera de campo. La idea de piel que señala Dittborn sin duda manifiesta aquella superficialidad, lo digo en sentido concreto como capa superficial, que aloja en la mayoría de las imágenes. En algunos casos la imagen también se extiende transversalmente entre dos páginas contiguas. Si consideramos las características del libro de artista antes descritas, podemos comprender que esta utilización de la imagen como un salto en la secuencia, pues quien lee se enfrenta a un solo elemento central y no advierte la información de la página siguiente, parece sugerir que necesitamos tomarnos mayor tiempo para la observación de la imagen. A modo de cierre, me pregunto, ¿no? ¿Qué mirada, qué tipo de paisaje es el que nos muestran los grabados y los textos de Santa Cruz en Quebrada las Cordilleras en Andas? Una perspectiva que pone en evidencia las materialidades que median entre la contemplación y el registro de la experiencia del viaje. En ese sentido, las referencias metatextuales de la escritura y el grabado son apuntes y ejercicios de reconocimiento del paisaje. Por otro lado, la escritura y el grabado se pueden comprender como formas de reproducir las características del territorio. La quebrada, como forma característica del relieve chileno, conformado por una depresión intermedia, flanqueada longitudinalmente en casi toda su extensión por dos sistemas montañosos, la cordillera de los Andes y la de la costa, adquiere múltiples significados dentro del libro. Quebrada como metáfora del país y la tierra resquebrajada y arenosa del norte. Quebrada como la página con sus pliegues, arrugas y manchas donde escribe la pasajera, como se llama la narradora en el libro. Quebrada como la unidad de la narración que reúne diferentes voces, nombres y textualidades. Quebrada entonces es la matriz del paisaje y la lógica visual y textual con que se estructura el libro. En definitiva, este es un buen ejemplo de la producción de un paisaje, entendiendo el paisaje como un procedimiento visual y textual que reflexiona sobre lo visto a través de una analogía entre los medios del grabado y la escritura. Gracias.